Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en su programa Cálculo y Resolución de Problemas de Secundaria a Distancia para Adultos de la Secretaría de Educación Pública. Esta sesión estará dedicada al mínimo común múltiplo y a la interpretación de escalas en mapas y dibujos, ya que la mayoría de las cartas que recibimos esta semana nos cuestionan sobre estos temas. El día de hoy nos acompaña la profesora Elvia Ruiz Ledesma. Elvia, ¿qué tal? Hola, Guido, ¿cómo estás? Nuestro primer tema de hoy lo vamos a relacionar con las antiguas culturas prehispánicas y los conocimientos que llegaron a desarrollar, principalmente en el área de la astronomía y de las matemáticas. Civilizaciones como la azteca o la maya desarrollaron una serie de conocimientos a partir de la observación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, se dieron cuenta de que el sol siempre salía del mismo lado todos los días, pero en algunas épocas del año lo hacía más al norte y en otras más al sur. Así se establecieron las fechas exactas en que ocurrían los solsticios y los equinoccios. Incluso sabían la duración de los días y de los años. Hasta tenían un calendario de 365 días. Quédese con nosotros y sabrán la relación que existe entre el mínimo común múltiplo y los calendarios maya y azteca. Veremos qué son los solsticios y los equinoccios. También hablaremos acerca de la topografía y la aplicación de las escalas. Por si fuera poco, apreciaremos también cómo realiza su trabajo un escultor. Solsticio es la época del año en que el sol se encuentra más lejos del ecuador. Muy interesante. Pero para entrar de lleno al programa, Elvia nos dará ejemplos acerca de la utilidad del mínimo común múltiplo. Claro, con mucho gusto. Como escuchamos al principio del programa, los pueblos mesoamericanos tenían grandes conocimientos en astronomía y en otras áreas. Es así como los antiguos mayas y los aztecas desarrollaron calendarios bastante complejos y muy similares entre sí. De hecho, cada uno de estos pueblos tenía dos calendarios. Uno, el solar, que constaba de 365 días, y otro que los aztecas llamaron Tonalpohualli y los mayas Xolquín, y que en un momento más veremos de cuántos días estaban compuestos. Analicemos primero el calendario de los aztecas, llamado Tonalpohualli. Las figuras que representan los días de este calendario son 20 y cada uno tiene su nombre. Estos 20 días se combinaban con los números del 1 al 13, representados por estos pequeños círculos. El ciclo se iniciaba con la combinación de 1, cocodrilo. Luego seguía el 2, viento. Y así sucesivamente hasta llegar al día 13, caña. Aquí volvió a empezar la numeración, que en este caso sería 1, tigre. Continuaba con 2, águila, hasta llegar al día 7, flor, que era el 20º día. La numeración continuaba otra vez desde el primer día hasta completar un ciclo en el que volverían a coincidir el día cocodrilo con el número 1. Pero nos preguntamos, ¿de cuántos días estaba compuesto este ciclo? Pues veamos, recuerden la sesión cuando volverán a encontrarse de su guía. Pues entonces sabrán que lo que tenemos que hacer es obtener el mínimo común múltiplo de 20 y de 13. A ver, permítanme, 20, 13. Siguiendo el procedimiento, para obtenerlo,
buscamos el menor número primo que sea divisor de al menos uno de estos dos números. Así tenemos que 2 es divisor de 20, porque 20 entre 2 es igual a 10. El 13 lo dejamos tal cual. Luego vemos que el siguiente divisor vuelve a ser 2, porque 10 entre 2 es 5. El 13 queda igual. Como el 5 es número primo, solo puede dividirse entre él mismo y la unidad. Entonces, el siguiente divisor es el 5. Como 5 entre 5 es 1, hemos terminado. Nos queda el 13, que como sabemos es número primo, por lo que el siguiente y último divisor es 13. Y entonces llegamos al final de esta parte del procedimiento. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos números. Y obtenemos como resultado 260. Háganlo ustedes en casa para comprobarlo. ¿Qué pasa entonces? Que el Tonalpohualli estaba compuesto de 260 días. Tenían que pasar 260 días para que la combinación 1 cocodrilo volviera a darse. Ahora bien, tanto los aztecas como los mayas utilizaban este calendario junto con el solar de 365 días. Así que, combinados estos dos, ellos determinaban un ciclo aún mayor. Los mayas llamaban al calendario de 365 días Av y al de 260 Xolkin. Entonces aquí surge una nueva pregunta. ¿Cuántos años tenían que pasar para que Av y Xolkin coincidieran? ¿Qué les parece si antes de que Elvia nos explique el procedimiento y nos conteste esta pregunta, vemos primero la siguiente cápsula, que tiene que ver con la historia de nuestro calendario? El calendario que se usa en la actualidad está basado en el que tuvieron los romanos. Fue cambiado varias veces, ya que primero tenía solo 10 meses de 30 días cada uno. Luego, le agregaron otros 2 meses para hacerlo más exacto. En ese tiempo, los sacerdotes aumentaban meses cada vez que les parecía adecuado para compensar la inexactitud de este calendario. Como los sacerdotes no supieron agregar los meses con acierto, en la época de Julio César, el calendario se encontraba en completo desacuerdo con la realidad. Así que el emperador decidió cambiar este calendario por uno de 365 días. Ordenó que el año 46 antes de nuestra era tuviera 445 días para hacerlo concordar con el año solar. Así, los años posteriores a ese tendrían 365 días, excepto cada cuarto año, que tendría 366 para compensar el cuarto de día que no se contaba en los otros 3 años. A este sistema adoptado por Julio César se le llama calendario juliano. El año solar juliano de 365 días y un cuarto no era tampoco del todo preciso, ya que ahora se sabe que la Tierra tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Por lo tanto, el calendario del César se pasaba por cerca de 11 minutos del verdadero año solar. 11 minutos por año no parecen muchos, pero con el transcurso de los años y los siglos, estos 11 minutos significaron horas y más tarde días. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana decidió que era preciso reformar el calendario porque la Pascua y otras festividades no caían en la época exacta que les correspondía. Para corregir la inexactitud, el Papa Gregorio XIII ordenó que se suprimieran 10 días al año de 1582 y que el año final de cada siglo, que debería ser bisiesto, dejara de serlo, a menos que el número correspondiente a tal año fuera múltiplo de 400, como el año 2000. A este sistema se le llama calendario gregoriano y es el que actualmente se usa en la mayoría de los países del mundo, incluyendo a México. Pues bien, no más errores con el tiempo.
Pero pasemos ahora con la respuesta a cuántos años tenían que pasar para que el Tzolk'in y el Ab coincidieran. Para saberlo, lo que tenemos que hacer es obtener el mínimo común múltiplo de 365, que son los días que duraba el Ab, y 260, que es lo que duraba el Tzolk'in. El primer divisor primo es el 2, ya que si dividimos entre 2 el número 260, obtenemos 130. El 365 queda igual. El siguiente divisor es el 2, porque 130 entre 2 es igual a 65. Y el 365 nos queda igual. Luego vemos que el siguiente divisor es el 5, porque 65 entre 5 es igual a 13. Y 365 entre 5 es igual a 73. Entonces, como el 13 es número primo, el siguiente divisor es el 13. Y aquí nos queda 1. Ahora, como el 73 también es número primo, el siguiente divisor es el 73. Y aquí nos queda 1. Muy bien, ahora tenemos que multiplicar estos números. ¿Nos puedes decir cuál es el resultado, Guido? Pues si mi calculadora no falla, el resultado es 18.980. Entonces, como estamos hablando de 18.980 días, dividimos este número entre 365, que es el número de días que dura el año solar. ¿Nos puedes decir cuál es el resultado, por favor, Sí, Guido? el resultado es 52. Bien, así es. Tenían que pasar 52 años para que el Ab y el Tzolk'in coincidieran. De hecho, cada vez que se iniciaba un nuevo ciclo de 52 años, los aztecas hacían una ceremonia llamada del Fuego Nuevo. Pero recuerden que el calendario de los aztecas era el Tonalpohualli y el Tzolk'in de los mayas. Variaba únicamente en el nombre y en la figura de los días. Los equinoccios ocurren 2 veces al año y se presentan cuando el Sol se sitúa más cerca del ecuador. Pues ¿qué tal? Ahora ya sabemos lo que son los solsticios y los equinoccios. Pasando a otro tema, nos llegaron en la semana algunas cartas como esta, en la que nos preguntan cómo se hacen los mapas y los planos. Esta carta la envía el señor Israel Montes López, que vive en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. Elvia, ¿nos podrías explicar? Por supuesto. Imaginemos por un momento que nos encontramos en una frondosa selva o en medio de un desierto. ¿Qué necesitaríamos para salir de ahí? Pues un mapa, ya que aunque tuviéramos una brújula, sin un mapa nos sería realmente difícil salir de ahí. El ser humano no siempre ha tenido mapas como los tenemos ahora. Los ha ido dibujando, perfeccionando, a medida que fue explorando el mundo. Así, cuando ha tenido necesidad de indicar una ruta, el contorno de una costa, la configuración de una zona recién explorada, o indicar un lugar interesante, ha trazado esquemas, planos o mapas, procurando siempre que exista una proporción entre el dibujo y la realidad, o preferentemente que estén hechos a escala. En la antigüedad se hicieron muchos mapas toscos y deformes que estaban llenos de errores. Muchos de estos mapas iban dibujando. Mientras un barco navegaba por la costa, un dibujante calculaba la distancia recorrida por el barco y los giros o vueltas que éste daba. Más adelante, cuando se conoció la brújula, se pudieron hacer mapas con mayor exactitud. El arte o la rama que se encarga de hacer mapas se llama cartografía. Actualmente, todos los medios modernos están al servicio de ella. Por ejemplo, en la actualidad se pueden hacer mapas del relieve submarino por medio de ondas acústicas que son emitidas desde un barco. Las ondas rebotan en el fondo y regresan al barco como eco. Entonces, por el tiempo transcurrido entre el tiempo de emitir el sonido y la recepción del eco del mismo,
se puede calcular la profundidad y el relieve submarino, con la ayuda, pues sí, de una computadora. Los aviones y los satélites artificiales han sido de gran ayuda para el desarrollo de la cartografía. Ahora, un avión equipado con una cámara especial puede tomar fotografías de lugares que serían de difícil acceso para una persona y por medio de sus tomas hacer mapas con todos los detalles y las escalas convenientes. Si se trata de extensiones de tierra aún más grandes, como un país o un continente, hoy se pueden tomar fotografías desde satélites artificiales, que no solo registran las extensiones de tierra, sino también los cambios climáticos y los detalles orográficos. Es por ello que ahora tenemos una gran variedad de mapas, mapas del estado del tiempo, mapas orográficos y hasta mapas de nuestras ciudades. Pero además de la cartografía hay otra rama que es la topografía, que se encarga de hacer mediciones sumamente exactas en terrenos relativamente más pequeños y por medio de instrumentos especiales como el teodolito para plasmarlos en un plano que se llama levantamiento topográfico. ¿Qué les parece si esto mejor nos lo explica un topógrafo? Pues así es. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Luis Hugo de la Torre León, jefe del departamento de la carrera de ingeniero topógrafo del Instituto Politécnico Nacional. Él nos explicará algunas cuestiones de topografía. Ingeniero, gracias por venir. ¿Nos puede explicar cómo se hace un levantamiento topográfico simple? Mire, un levantamiento topográfico, independientemente del tipo de terreno que nosotros vayamos a medir, es necesario contar con un cierto instrumental. En este caso, el instrumental será un tránsito, tendremos unas plomadas y tendremos que medir de todos los vértices de este terreno nuestros ángulos. Los ángulos los medimos por medio del tránsito y visando al siguiente vértice que estará señalado por una baliza o una plomada. En este caso es lo que estamos viendo. Medimos el ángulo, esto es, damos vuelta al teodolito para avisar el siguiente punto a otra persona que estará igualmente con otra plomada y nos indicará dónde es el punto del terreno. Visado el ángulo, lo anotamos en nuestra libreta de campo y damos por terminada la medición en ese sitio. Acto seguido, tendremos que llevar a cabo la medición de todos y cada uno de los lados que componen el predio. Esta medición se llevará a cabo por medio de cintas métricas de acero, y la cual dirá sobre todo el lindero o los linderos que compongan el terreno. Lógicamente no va a ser posible que siempre se pueda medir todo el lado de un solo cintazo. Tendremos que usar varias veces la cinta para poder llegar de un vértice al otro. Y así tendremos que ir haciendo para todos los vértices, todos los lados que compongan el terreno en cuestión. Y para la elaboración de cartografía, ¿qué escalas son las más usuales? Bueno, después de haber nosotros realizado nuestro levantamiento de campo, ya sabemos qué tipo de escala vamos a usar, puesto que ya nosotros sabemos también cuál va a ser el proyecto que se va a elaborar con este levantamiento. Las más usuales, pues, y para que se entiendan, podemos hablar de la escala 1 a 1, que esto es 1 metro en el campo, será dibujado en nuestro papel, así como lo dije, 1 metro. Si usamos una escala un poco más grande, esta sería 1 a 10, esto quiere decir que nosotros por cada decímetro que dibujemos en nuestro plano, va a representar 1 metro del terreno físico. Podemos hablar también de la escala 1 a 100, una escala más grande todavía, la cual nos indica que si nosotros dibujamos 1 centímetro en nuestro plano, va a representar 1 metro de lo que tenemos en campo. Las más usuales en este caso
pues son las escalas 1 a 20,000, 1 a 50,000, 250,000 y la 1 a 1,000,000. Y más que nada la escala es para el tipo de trabajo que vamos a elaborar. No podemos decir que tengamos que usar una escala específica para cierto trabajo. Hay veces que en los mismos trabajos que se elaboran tenemos que usar varias escalas. Esto ya depende del uso que nosotros le vayamos a hacer. Pues, ingeniero, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros y nos haya dado esta explicación. Y bueno, pues tenemos que saber que los planos, mapas, dibujos y en general las escalas no solo son utilizados por topógrafos, cartógrafos o marinos, también son utilizados por artistas. ¿No me creen? Les invito a ver la siguiente entrevista. Mi nombre es Sol Garcidueñas, yo soy escultora, soy egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y mi quehacer plástico es de orden constructivo, para lo cual uso como medio de expresión el metal, el acero al carbón, y una de las herramientas más importantes en mi trabajo es el uso de las escalas, para lo cual uso las escalas 1 a 10 y 1 a 75 para la realización de las maquetas. Y bueno, los invito a que veamos unas de las maquetas que realicé últimamente y que son de un proyecto que me becó el FONCA. Bueno, esta es la maqueta, está realizada a escala 1 a 10. Por ejemplo, esta mide 3 metros, la original, y 10 centímetros corresponden a 1 metro. Esta instalación es de carácter público, es una obra de carácter urbano y bueno, está concebida para que una persona camine alrededor de ella y perciba los espacios de manera simultánea con los espacios constructivos, es decir, con los espacios ocupados por las esculturas. Es una obra urbana. Pues qué interesante. Las escalas también se utilizan en el arte. Y eso no es todo. Por ejemplo, para hacer esta escenografía, primero tuvieron que hacer una maqueta escala para ver cómo iba a quedar. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver ahora la siguiente cápsula donde conoceremos las múltiples aplicaciones de las escalas? Diariamente realizamos diversas actividades, desde bañarnos o trabajar hasta ver televisión. En el desarrollo de todas nuestras actividades utilizamos un sinfín de cosas, herramientas, medios de transporte y muchas otras. Todas, desde el más simple tornillo hasta un sofisticado avión, tuvieron que pasar por un proceso de fabricación y antes por un proceso de planeación. Por ejemplo, de un tornillo se tuvo que haber hecho un dibujo o un esquema que a su vez requirió de una escala de ampliación, ya que si se dibujara a su tamaño real no podrían observarse sus detalles, que son muy importantes para el proceso de fabricación. Lo mismo tuvo que hacerse para la construcción de un avión, solo que aquí el proceso es más complicado, ya que se tuvieron que hacer planos de cada parte del avión utilizando escalas de reducción, incluso el avión completo. Es más, antes de construir el avión, se tuvo que hacer uno a escala. Esto para que los ingenieros pudieran probar su desempeño en un túnel de viento. Bueno, pues así como el tornillo y el avión, las cosas que vemos y usamos diariamente debieron pasar por un proceso de planeación similar, en el que se tuvieron que haber hecho dibujos, esquemas o planos, ya sea a escala de reducción o de ampliación. Así que todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, alguna vez fue solo un dibujo a escala, exceptuando las cosas que nos ha dado la naturaleza. Bueno, con esto hemos llegado al final de este programa. No se olviden de mandar las dudas que les vayan surgiendo en la semana. Aquí nosotros se las resolveremos. Hasta luego. Hasta pronto.